Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la debacle política y económica que enfrenta Venezuela al cumplirse el segundo año de la muerte de Hugo Chávez, quien tras gobernar durante cerca de 14 años, dejó instaurado en su país un régimen que ahora, bajo el mando de Nicolás Maduro, parece estar a punto de colapsar. El punto clave de esta noticia. El chavismo conmemoró el fallecimiento de su máximo líder, teniendo como telón de fondo una profunda crisis que indudablemente tiene sus raíces en el mandato de Hugo Chávez. No obstante, con la llegada de su heredero, Nicolás Maduro, la situación de la Venezuela de hoy empeoró. Es terriblemente catastrófica y podría llevar en cualquier momento al derrumbe del denominado socialismo del siglo XXI en el país bolivariano. Estamos cosechando lo que se sembró durante el periodo del mandato del señor Hugo Chávez. La destrucción de la capacidad productiva del país, de las instituciones y su independencia, e incluso la confrontación y la polarización de la sociedad como política de Estado. El punto clave de la noticia. Al cumplirse el segundo aniversario de la muerte de Hugo Chávez, el deterioro de la calidad de vida de chavistas y de antichavistas en Venezuela es completamente evidente. Para muchos la explicación no está en que el gobierno de Chávez haya sido mejor, sino en que su sucesor para ellos ha sido peor. Para ocultar el descontento y lograr mantenerse en el poder, Nicolás Maduro optó en los últimos 2 años por endurecer la represión, censuró la poca libertad de prensa que quedaba en el país bolivariano y encarceló a los principales opositores y a muchos de los estudiantes que han salido a protestar en las calles ante el evidente fracaso de las políticas del chavismo. Estoy obligado a enfrentar, a desmembrar a todos los sectores, a los grupúsculos que pretendan llenar de violencia el país, desconocer la Constitución y quieran llevar a la violencia a nuestra patria. Pero yo digo, no debemos permitir más nunca un 11 de abril. El 13 de abril tiene que ser antes del 11. Más nunca violencia, más nunca golpe. El punto clave de la noticia. Largas filas para acceder a bienes y alimentos básicos en supermercados venezolanos en ese momento son el reflejo de la escasez y de la grave situación económica que vive hoy Venezuela. En las calles, la violencia amenaza y cerca de 83 personas son asesinadas por delincuentes cada día. Mientras tanto, Nicolás Maduro, siguiendo un libreto parecido, casi similar al de su antecesor, distrae a la opinión pública acusando a los disidentes, a sus opositores, de planear junto a los Estados Unidos, e inclusive ha nombrado otros países, pues él los ha acusado de planear conspiraciones y golpes de Estado en su contra. Plena como la luna llena, irrevocable. El 8 de diciembre de 2012, en su última aparición pública, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dio instrucciones precisas a sus seguidores para prorrogar el proyecto político que él comandaba hacía 14 años. En su mensaje, el mandatario parecía anticiparse al infructuoso resultado en su tratamiento contra el cáncer que le había sido diagnosticado desde junio de 2011. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo. Al informar que sería sometido en Cuba a una cuarta cirugía, confiaba en la continuidad de su llamada revolución bolivariana. En ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La muerte de Hugo Chávez fue anunciada el 5 de marzo de 2013 y efectivamente su entonces vicepresidente Nicolás Maduro asumió oficialmente las banderas del chavismo. ¡Gané!
Gané por más de 300.000 votos. Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral tras unos reñidos y cuestionados comicios en los que logró un estrecho margen de 1,49% frente al líder opositor Enrique Capriles. Así que, señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, usted hoy está más cargado de legitimidad. Desde su inicio, el régimen de Maduro optó por ampararse a la imagen e innegable popularidad con que contaba el fallecido presidente Chávez, pese a su criticado modelo político. Así como apareció, desapareció. Para que ustedes vean, lo que ustedes dicen es verdad. Chávez está en todas partes. Chávez somos todos. Chávez eres tú. Chávez eres tú, muchacha. Pero tras casi 2 años en el poder, Maduro no ha logrado hacerle frente a problemas heredados como la galopante inflación, la inseguridad y la polarización política. Al contrario, estos fenómenos sumados a la represión contra opositores han agudizado trayendo consigo un agravante adicional, un evidente descontento en las propias filas chavistas. Creemos que lamentablemente el presidente Maduro repite la escena de lo que denunció en su momento el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Millar Rojas, quien en su momento dijo que el presidente Chávez estaba sentado en un nido de alacranes. Para mencionar un ejemplo representativo, basta el caso de Nickmer Evans, politólogo miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, expulsado de la colectividad luego de que denunciara presuntos actos de corrupción en las contrataciones del Estado. No tenemos ninguna duda en afirmar que el presidente Maduro está rodeado y sigue rodeado de esos alacranes y que lamentablemente no articula en función de la legitimación de sus acciones. Maduro, según recientes sondeos de la encuestadora Data Analysis, cuenta actualmente solo con una aprobación popular cercana al 20%, cifra que demostraría el debacle de su régimen y que incluso dista mucho de la que tuvo Chávez en 2003 cuando registró su índice más bajo de aceptación en un 31%. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes cuál consideran ustedes que es la principal causa de la debacle política y económica que sufre Venezuela, la gestión de Nicolás Maduro o los 14 años de gobierno del presidente Hugo Chávez. Los 14 años, más de 14 años estuvo Chávez en el poder. Yo los invito a que opinen en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy vamos a hacer un profundo análisis. Tenemos 3 invitados desde 3 lugares diferentes en nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Está Ernesto Alvarenga. Él fue amigo del expresidente, amigo personal del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Fue constituyente también de la actual Constitución de Venezuela y es jefe parlamentario en ese entonces del movimiento Quinta República. En su momento apoyó al presidente Hugo Chávez. En Washington está Eric Langer, es director de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y autor de varios artículos de opinión y libros sobre historia y política latinoamericana. Y en Boston, Estados Unidos, me está acompañando Ricardo Hausmann, es un economista, un reconocido economista venezolano, director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor de Economía de Desarrollo en el Kennedy School. También es profesor de la Universidad de Harvard. Lo hemos querido invitar porque es uno de los analistas que con mayor precisión ha podido analizar y ha podido explicar las diferentes incidencias que no solamente en Venezuela, sino en el resto del continente americano ha tenido el proyecto chavista. Voy a comenzar con el señor Ernesto Alvarenga, él está en Caracas, Venezuela, preguntándole directamente la pregunta que ronda este debate hoy en Venezuela y tiene que ver con la situación que enfrenta no solamente el país bolivariano, sino que enfrenta el chavismo hoy en Venezuela. ¿Cree usted que estas largas colas para comprar alimentos, esta alta inflación, estos problemas que presenta la calidad de vida que ha disminuido en Venezuela, usted cree que hace parte de las consecuencias que tiene en este momento el gobierno de Hugo Chávez o tienen que ver más con el gobierno que ha liderado en los últimos 2 años Nicolás Maduro? Buenas noches, gracias por la invitación. Los elementos que usted ha señalado de inseguridad, de escasez, de inflación,
son más bien muestras de un modelo que trasciende a Chávez, a Maduro, que ha fracasado en todo el mundo. En ningún lugar del planeta existe un modelo totalitario exitoso, a menos que querramos ver el caso de Corea del Norte o el caso de Cuba, donde yo en un trabajo que estoy terminando, un libro, señalo que los dos grandes terratenientes son tanto Kim Il-jung de Corea y los Castros en Cuba, que son los dueños del territorio. Pero de modo que sea un modelo de prosperidad, de libertad, eso no existe. Por otro lado, estimado, debo decirle que el chavismo como chavismo no existe, porque si existiera el chavismo, debería haber una teoría, una doctrina, un pensamiento. Yo tengo los 10 tomos de los discursos del presidente Chávez, por el trabajo que le mencioné que está en revisión en este momento para su publicación, y son un conjunto de discursos terriblemente incoherentes, con una intención muy emocional que le está hablando a los sectores más pobres del país, en un momento en que de verdad la llamada República Civil, como yo la defino, por diversos motivos, había descuidado a los más necesitados. Incluso se habían separado. Carlos Andrés Pérez divide Acción Democrática, Caldera divide ACOPEI, y se genera una especie de vacío en un momento en que había la llamada antipolítica. Entonces él busca de ocupar un espacio en un país como Venezuela. Dígame. Sí, no, quería que precisara un poco lo que le estaba planteando. Para usted en este momento los problemas de Venezuela son prácticamente la consecuencia de los 14 años que estuvo en el poder Hugo Chávez, ¿o existe una responsabilidad directa de que esta situación haya empeorado en los últimos 2 años? Si bien es cierto, hace 2 años la situación no era la mejor en Venezuela, ya había represión, ya la economía comenzaba a presentar grandes problemas, pero hoy la situación es mucho más grave. La calidad de vida de los venezolanos ha disminuido. Bueno, le digo que el modelo en general fracasó, más allá de Chávez y de Maduro. Ahora, Maduro asume una situación en la que los precios del petróleo han bajado, donde la escasez y la inseguridad ha aumentado, donde él no tiene el liderazgo que tenía Chávez, que por lo demás debo decirle que Chávez estudió teatro en la Academia Militar y asumía roles en los actos públicos, cosa que no tiene Nicolás. A los dos los conocí bastante, más a Nicolás que a Chávez, porque a Nicolás lo conocí cuando estudiaba bachillerato, yo soy mucho mayor que él, y a Chávez lo conocí en el 91, pero Chávez no tenía esas dificultades desde el punto de vista económico por los precios del petróleo, por su liderazgo nacional e internacional, porque era dueño del partido y casi dueño del país, y Nicolás es un accionista de una compañía anónima donde él es un prisionero en una situación de serias restricciones económicas, sociales, donde factores afectos al oficialismo y en particular de los militares del 4 de febrero no sienten aprecio